Pero yo le propongo, embajador, comenzar por uno de los protagonistas, para no decir el gran protagonista, lamentablemente, de esta arremetida. Luis Almagro, secretario general de la OEA, hace algunos meses también tratábamos aquí en la mesa redonda una nueva arremetida en la que pedía una intervención militar en Venezuela, una estrategia que le salió muy mal, por cierto, a Almagro, que quedó desprestigiado ante la comunidad internacional y ante la propia OEA. Ahora lo vemos de nuevo. Según decía la canciller, el 21% de los tuits de Almagro son violentos contra Venezuela, contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo usted explica esta obsesión? Es psicológico, ¿no? ¿Ya? Ahí hay de todo. Esto es un personaje que parece traído del periodo precámbrico a nuestros tiempos. Pues está completamente desfasado con lo que es la actualidad de nuestro continente, lo que es la fase histórica que está viviendo nuestro continente, y cómo ya posiciones como las que él representa quedaron en las páginas del pasado. Definitivamente, eso es irremediable para esta gente. Pero por supuesto, eso suele vincularse con las obsesiones, las manías que suelen afectar a ciertos seres humanos, que trastorna su psicología. Y en el caso de Almagro uno lee detenidamente y lo observa, incluso su gestualidad. Cada vez que habla sobre Venezuela, cambia. Yo lo conocí él hace años y en aquel entonces fungía como un hombre progresista, se identificaba con las posiciones de Pepe Mujica, fue precisamente fingiendo esas posiciones como llegó a la posición que se encuentra actualmente. El propio Pepe, todos lo sabemos, dirigió una carta pública en la cual Pepe se arrepentía de haber brindado ese apoyo, y aunque no lo llama así, pues prácticamente describe lo que es una típica traición desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético por parte de este personaje. Embajador, dicen que estos son los peores, los traidores, los renegados. Resultan a la larga en la historia ser los peores, los más violentos, ¿no? Contra las ideas que algún momento defendieron, ¿no? Porque ellos necesitan convencerse a sí mismos de que lo que están haciendo es su convicción. No es fácil mudar de una posición a otra, y por otro lado, pues, y esto es lo más importante, convencer a quienes están detrás de él de que está hablando con convicción y que sus compromisos son reales, en este caso con los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, él se ha convertido dentro de la OEA en el vocero de los Estados Unidos. No necesita Estados Unidos que su embajador oficial intervenga en la OEA, porque un personaje como este teóricamente juega un mejor rol porque habla español, que es originario de nuestra América, de Uruguay. No sé cuántos uruguayos no se sentirán avergonzados de tener un personaje como este dentro de sus conciudadanos. Pero el caso, pues, es que no representa en absoluto los intereses de nuestros pueblos, y particularmente en una época de cambios como la que ya mencioné anteriormente. Sí, yo creo que es importante, por supuesto, hablar de Almagro, pero el análisis quedaría incompleto, embajador, si no se habla de quienes están detrás de Almagro. Ya usted mencionaba Estados Unidos, pero también, por ejemplo, la oposición venezolana. O sea, ¿cómo usted valora el rol de estas dos fuerzas, ¿no?, que están también detrás de Almagro, que creo que de alguna manera lo están empujando y bueno, y justifican muchas de las obsesiones hechas, ¿no? Mire, los cambios que han ocurrido en Venezuela no están confinados a los límites de nuestro país. Forma parte de cambios que han venido gestándose y desarrollándose desde Caracas hasta Buenos Aires, en todos los ámbitos de nuestra América. Ha surgido un nuevo liderazgo porque ha cambiado la conciencia de nuestros pueblos, que se expresan en esos nuevos liderazgos. Pero por supuesto, eso no quiere decir que estos cambios van a ocurrir apaciblemente sin que haya una recia, una fuerte, violenta oposición. En el caso nuestro hemos pasado por golpes de Estado, violencia de todo tipo,
tanto explícita como implícita en este tipo de acciones, porque en fin de cuentas el rol que cumple este triste personaje no es otro que el de tratar de preparar condiciones para intervenciones de distinta intensidad que eventualmente podrían pretender también una intervención militar. A mí me llama la atención que es como si Venezuela fuera el único tema a tratar en la OEA con la cantidad de problemas que tiene América, ¿no?, como región. No he escuchado a Almagro hablar, por ejemplo, sobre el muro de Donald Trump, ni de la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, ni de la violencia en Centroamérica, ni de la cantidad de presidentes con cuentas pendientes con la justicia y vinculados a fraude. Es decir, de alguna manera la OEA está quedándose bien atrás en lo que debe ser su papel, ¿no? Es que mira, el rol de Almagro no es ese. Cada vez se evidencia más nítidamente cuál es su verdadero rol. Insisto, Estados Unidos no requiere que su representante allí intervenga. Tiene en Almagro el más fiel representante, además con la cubierta de la Secretaría General de la OEA. Pero lo que sí hay que subrayar es que con este personaje allí se trata de volver a la OEA a un periodo oscuro en que fue el Ministerio de Colonias, como lo llamó Fidel, de los Estados Unidos. Esos tiempos pasaron. Pueden haber ciertos retrocesos en algunos países, en algunos personajes, pero los cambios históricos son irreversibles, y particularmente lo que ha ocurrido en nuestra América. Pueden haber en un país determinado fenómenos que pueden aparentar que estamos retrocediendo, pero el empuje general de la historia es hacia cambios ya inevitables, que esos cambios apuntan hacia la democracia, hacia una mayor participación de los pueblos, hacia una mayor defensa de la soberanía. Nuestra América es una región que aloja gigantescas riquezas. Ya creo que lo hemos mencionado en otros programas. Nuestra América aloja el 24% del agua dulce del mundo, 3 de los mayores 8 ríos del mundo. Aquí está prácticamente alojada toda la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Uno se pregunta qué es lo que no hay en esta región. Hay de todo. Yo diría que lo que falta es una estrategia común. Venezuela ha trabajado intensamente por desarrollar una estrategia común que tenga como base material esta gigantesca reserva de recursos naturales de que disponemos. De eso está consciente Estados Unidos. La Dirección de Minería del Departamento de Estado tenía hasta hace un par de años publicadas todas las estadísticas, los datos sobre las gigantescas riquezas. No es de extrañar que hayan retirado toda esa información, porque ilustraban mucho a los latinoamericanos de que están caminando sobre una riqueza descomunal y que lo que se requiere son gobiernos de cara a sus países y que busquen aprovechar esas gigantescas riquezas en su beneficio. Lo que ha hecho Venezuela con el petróleo. Y por supuesto, eso es un problema que no le gusta a los grandes consorcios imperiales que buscan obtener los mayores beneficios con la explotación de esta riqueza. A mí me llama la atención también, embajador, que dentro de esta historia, dentro de esta lamentable historia en la cual se habla de Almagro y de sus acompañantes, hay una carta de ex mandatarios latinoamericanos que piden, precisamente le hacen el juego a Almagro, a este discurso de Almagro, y bueno, y de la OEA y de Estados Unidos. Y hay allí nombres bastante complicados, como por ejemplo el de Alejandro Toledo, perseguido por la justicia, bueno, y una cantidad de ex mandatarios muy mal salidos de su mandato. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Creo que por ahí se le puede hacer una valoración moral a todo este asunto. Yo podría responder esa pregunta con otra pregunta. Dentro de unos 15, 20 años, 30 años, ¿quién se va a recordar de Almagro? ¿Quién se va a recordar de un Toledo? Pero creo que muchos recordarán el nombre de Hugo Chávez, muchos recordarán lo que es el chavismo, muchos recordarán a Venezuela,
por las transformaciones y por lo ejemplar que ha sido para nuestros pueblos. De manera que es un problema de tiempo. Yo no le doy mucha vida pública, política a este señor Almagro, que estuvo montado sobre una farsa para llegar hasta donde llegó, pero donde se ha desnudado por entero frente a los pueblos. Embajador, le quiero preguntar también cómo está reaccionando el gobierno, los diferentes poderes en Venezuela, pero antes le propongo ver un reportaje precisamente sobre ese tema, una información, las medidas que ha tomado, cómo se ha pronunciado uno de los poderes de la democracia venezolana, que ha sido el Tribunal Supremo de Justicia. Veamos y enseguida estamos juntos nuevamente. Acuerda, primero, rechazar públicamente el escrito presentado por el actual secretario general el 14 de marzo del 2017 al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos por contener señalamientos injerencistas, infamantes y lesivos al orden democrático y a la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, condenar enérgicamente el atentado contra la paz ciudadana que pretende generar una matriz internacional que deslegitime al Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela como poder autónomo, independiente, garante de la soberanía popular y como máximo y último intérprete de la Constitución. Tercero, atender como Poder Judicial las acciones formuladas por el resto de los poderes públicos y el Poder Popular para defender y hacer cumplir el orden jurídico y garantizar la paz del pueblo venezolano. Entonces, embajador, ¿cómo está enfrentando el gobierno revolucionario bolivariano de Venezuela esta nueva arremetida? Bueno, lo primero es lo que ya se ha venido haciendo. Ya nuestra canciller intervino directamente en los escenarios que le correspondía intervenir en lo inmediato. Los distintos poderes en Venezuela se están expresando, como vemos esta declaración del Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país, por boca de su presidente, y estoy seguro que las distintas organizaciones del país, particularmente organizaciones populares, se expresarán en el mismo sentido. Pueden variar las palabras, etcétera, pero hay que tomar en cuenta que en Venezuela hay una profunda conciencia nacional, hay una profunda conciencia en cuanto a su soberanía. Venezuela ha jugado un rol histórico muy importante desde el siglo XIX, incluso desde antes. La conquista venezolana duró más de 100 años. Tuvieron que exterminar prácticamente la población indígena para poder conquistar a Venezuela. Encabezó los procesos de lucha de independencia, vivió una cruenta guerra federal que garantizó en alto grado el sentimiento de igualdad social en Venezuela. En fin, no es un país domesticado ni domesticable, de manera que dará siempre la respuesta necesaria ante lo que es Almagro y lo que representa, lo que está detrás de Almagro, que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Venezuela, junto con otros países, pero particularmente nuestro país, aloja una riqueza inmensa, y particularmente con el comandante Chávez, con la aprobación de una nueva constitución, de un conjunto de leyes, de políticas, de acciones, pues recuperó en alto grado la soberanía sobre sus recursos naturales. Y tal como lo dijo Condoleezza Rice en una oportunidad, que Venezuela era una influencia negativa para el resto del continente. En sus términos es correcto, porque es una influencia que se opone a las pretensiones de los grandes consorcios imperiales del gobierno norteamericano de subyugar, como durante tantas décadas lo hicieron a nuestros pueblos. No podrán ya, eso es un proceso irreversible. Pueden haber, insisto, conflictos más o menos fuertes, situaciones como esta que se vive con Almagro, pero son apenas episodios transitorios. Bueno, creo que también volver a la OEA con la misma estrategia demuestra que han perdido mucha iniciativa, ¿no? Y creo que recursos a la mano para poder atacar
a Venezuela, que como usted decía, es un país acostumbrado a la resistencia, acostumbrado a la lucha, ¿no? Muchas gracias, embajador, por haber estado junto a nosotros una vez más aquí en la mesa redonda. Sabe que aquí siempre será, bueno, usted es de la casa prácticamente. Siempre a la orden. Bueno, muchas gracias.